Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaremos sobre la herencia en programación orientada a objetos. Les daré un ejemplo de un programa utilizando la herencia. Entonces, las clases que voy a utilizar es canario, loro y la clase principal. La clase principal se lo voy a explicar ya a finalizar el video. Entonces, nos vamos a la clase loro. Lo primero que tenemos que hacer es colocar los atributos de la clase loro. Entonces, los atributos de la clase loro todos son de la clase private. Entonces, los atributos son especie, sexo, edad, tipo de hábitat, región, color, alimentación, peso, tamaño, velocidad de vuelo amenazado, edad de apareamiento, años de vida y enemigo natural. Entonces ya al finalizar de colocar los atributos, tenemos que colocar el constructor. Entonces, eh, tenemos que colocar un constructor por cada atributo. Entonces, lo que hicimos, aquí está, el constructor. Ya finalizar de colocar el constructor, tenemos que colocar los métodos. Entonces, un método por cada atributo, un método get por cada atributo. Entonces, eso es lo que se colocó. Entonces ya finalizar de colocar los métodos, entonces finalizamos de hacer la clase del oro. Entonces ahora sí, nos vamos a la clase canario. Entonces ya cuando estamos aquí en la clase canario, hay una distribución un poco diferente que en la que se colocó en la clase del oro. Entonces la diferencia es que aquí pusimos public class canario, pero después de eso pusimos extends. El extends es como decir canario heredad de la clase loro. Entonces canario va a heredar de la clase loro. Entonces eh, aparte tuvimos que poner atributos extra para la clase canario. Entonces los atributos de la clase canario son privates, los dos. Entonces, finalizando eso, tuvimos que poner el constructor, pero hay una diferencia. Como va a heredar del oro, entonces Canario va a tener el mismo constructor que el oro. Entonces, vamos a hacer un constructor especial para la clase Canario. Entonces, entre paréntesis, tuvimos que poner todos los atributos que están en la clase del oro. Entonces, ya finalizando de cerrar el paréntesis, eh, tuvimos que poner super. Ese super nos indica, ya en paréntesis, tuvimos que poner todos los atributos que ya están inicializados en la clase del oro. Entonces, es para decir la llave que ya están inicializados esos atributos. Entonces, después de hacer eso, tuvimos que hacer el constructor por cada atributo extra para la clase canario. Entonces, esos son canto y postura. Ya finalizando eso, ya no tuvimos que poner los métodos porque como va a heredar del oro, entonces ya no es necesario. Entonces, eh, aquí pusimos public void mostrar datos. Esto nos permitirá ya imprimir. Entonces, después de eso tuvimos que poner system.out.print que nos permite ya imprimir ya en pantalla. Entonces, ya después, entre paréntesis pusimos, entre comillas, especie. Ese texto que va a aparecer a la par del atributo. Entonces, ya después pusimos más. Y como ustedes están viendo, ya no fue necesario poner el atributo en sí. ¿Por qué? Porque si ponemos el atributo nos va a un error. Y ese error da porque como nosotros lo tenemos por tipo private, entonces nos permite que no podemos compartirlo, entonces están encapsulados, entonces no nos permite ponerlo aquí. Entonces fue necesario poner el método get
Entonces así hicimos por cada uno. Entonces, entonces ya finalizando, eh, pusimos ya para imprimir aquí también, pusimos que se imprimieran los atributos canto y postura, en todos los atributos extra. Entonces, eh, entonces ya no fue necesario poner el método get. Entonces, como esos atributos extra están en la clase canario, ya no fue necesario. Entonces, ya tuvimos que poner ya los atributos en sí. Entonces, ya finalizando esto, entonces ya finalizamos la clase canario. Entonces, ahora sí nos vamos con la clase principal. La clase principal nos va a permitir ya eh, imprimir lo que se va a imprimir junto con los atributos. Entonces aquí pusimos public static void main, entre paréntesis string, corchetes args, canario canario, después canario es igual a new canario, entre paréntesis vamos a poner lo que se va a imprimir junto con los atributos. Entonces así como está ordenado los atributos, tenemos que poner lo que se va a imprimir. Estoy ya finalizando esto. Ahora sí, tenemos que poner canario punto mostrar datos. Esto nos va a permitir ya finalizar y nos va a permitir ya eh, imprimir definitivamente ya en pantalla. Entonces, eh, llave, y ya finalizamos la clase principal. Ahora solo nos falta ya ejecutar el programa. Entonces lo ejecutamos. Entonces, como ustedes están viendo aquí, ya nos ejecutó lo que nosotros quisimos que se imprimiera. Entonces, del lado izquierdo están los atributos que nosotros le dijimos a Java que en la clase canario que nos imprimiera aquí. Y en el lado derecho están lo que nosotros quisimos que se imprimiera, que le dijimos a Java en la clase principal. Entonces, ya que se ejecutó de manera correcta este programa, entonces vamos a una conclusión de que la herencia nos va a permitir la reutilización de software en la que creará una clase al absorber los miembros de una ya existente. Entonces, ya finalizando esto nos queda como una conclusión. Va. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta el próximo video.